y reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos y la igualdad para todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Este día nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentan las personas LGTBQ y más en nuestra sociedad y de trabajar juntos para contribuir a un mundo más justo y equitativo. La homofobia, transfobia y bifobia no solo afectan la salud mental y física de quienes la sufren, sino que también debilitan el tejido social que nos une. Queremos agradecer su presencia y participación, así como su compromiso con la promoción de un entorno seguro y respetuoso para todos. A lo largo de esta jornada contaremos con el maestro Juan Francisco Gaspar Velasco, que nos compartirá sus conocimientos, y con este grupo de jóvenes que también nos contarán algunas experiencias, y discutiremos estrategias efectivas para combatir la discriminación y fomentar la salud y el bienestar de esta comunidad. Les animamos a participar activamente, a compartir sus ideas y aprender unos de otros. Juntos podemos hacer una diferencia significativa y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y comprensiva. Es momento de que le ceda el micrófono al maestro Juan Francisco Gaspar Velasco. Muchas gracias, maestra Graciela, muchas gracias a los profesores que nos acompañan. Esta actividad está relacionada al día 17 de mayo. El día 17 de mayo es el Día Mundial contra la lucha contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. Los seres humanos eventualmente hemos estado constituidos pensando que las cosas solo son de una manera y que no pueden ser de otra. No hay nada más falaz y nefasto que esa idea. Lo que debemos entender no es que hoy aparezcan movimientos porque han surgido nuevas tendencias políticas, sexuales, ideológicas, culturales. Esas tendencias ahí siempre han estado. Lo que hoy está ocurriendo es que han tenido mayor pertinencia y, por supuesto, sus movimientos han establecido una mejor caja de resonancia en este escenario de la posmodernidad. Por eso considero que este día contra la homofobia, la bifobia y la transfobia es un análisis que tenemos a nuestra concepción de la sexualidad y también a nuestra concepción como cultura. Los jóvenes aquí presentes son de segundo semestre de Recursos Humanos y una invitada de honor, Aragui, de cuarto semestre de Recursos Humanos. Esta actividad es la actividad número 13 que se tituló Más allá de la sexualidad. Los jóvenes revisaron unos videos, unos textos y una explicación que yo la hice desde dos referentes teóricos. Roxana Kramer, una argentina, socióloga, investigadora, y creo que a largo plazo va a ser un sujeto importante en la reflexión sobre los tipos de argumentación y cómo debemos argumentar. Y por supuesto, Michel Foucault. También por ahí en la exposición usé algunos elementos de Zygmunt Bauman sobre el concepto de la sociedad líquida. Entonces, en esta actividad 13, los jóvenes revisaron los videos, revisaron algunos teóricos y realizaron una composición. Y es lo que hoy nos van a leer. Mucha atención, estén listos y con la mente abierta. Presento a Briseida, que nos leerá su composición. El estudio de la sexualidad y el género ha ganado una prominencia significativa en las últimas décadas, convirtiéndose en un campo vital para entender no solo las identidades individuales, sino también las interacciones sociales y las estructuras de poder dentro de diversas sociedades. La sexualidad y el género, aunque son conceptos distintos, están profundamente interrelacionados y afectan de manera directa que las personas se perciben a sí mismas y cómo la ven las demás. El género se refiere a todas las características sociales, psicológicas y culturales que están relacionadas con el hombre y la mujer. Estas características cumplen roles, comportamientos, expectativas y actividades fundamentales que la sociedad considera apropiado dentro de estos géneros, mientras que la sexualidad, por otro lado, abarca las orientaciones sexuales,
su identidad y prácticas sexuales. El estudio interseleccional de la sexualidad y género ofrece perspectivas enriquecedoras sobre cómo estas identidades no solo están influenciadas por otra categoría social, como lo es la raza, la clase social y las expectativas de género, que influyen en la expresión de la sexualidad. Sin embargo, pese a los avances, aún existen desafíos significativos. La discriminación y violencia que se vive día a día hacia las personas de la comunidad LGBTQ+, siguen siendo problemas globales y estos pueden resultar en persecuciones o exclusión social. Paso el micrófono a mi compañera Fátima. Más allá de la sexualidad. El poder. El poder es una palabra que impone. Con el solo hecho de decir que una persona lo posee, sentimos un cosquilleo. El poder circula en nuestra sociedad, ejerciéndose para normalizar nuestras prácticas permanentemente. En todo hay relaciones de poder. Michel Foucault es el pensador del poder en el siglo XX. Para Foucault, el poder no es, el poder se ejerce, circula. Foucault siempre va a encontrar una relación entre el saber-poder y subjetividad. Estas siempre van juntas. El dicho pensador del siglo XX también es conocido por ser el pensador del saber y del sujeto, por fuerzas que lo condicionan. Él siempre mantendrá y sostendrá que el sujeto está sujeto a las ideas que sujetan al sujeto, su género, su historia, su clase y su inconsciente. Las formas tradicionales en las que se piensan en el poder es como algo externo, algo soberano, esencial, sustantivo. Ante todas estas ideas, Foucault estaba en contra. Nadie dispone del poder, porque el alguien que supone de disponer del poder ya es un efecto de estructuras de poder. El individuo es un fundamento que se vuelve primero, pero en cambio su concepto lo muestra y presenta como si fuese lo último. La idea de intimidad y de interioridad también es una construcción. Hacer morir y dejar vivir, así describió Foucault, el ejercicio del poder soberano. La sexualidad es un tema controversial en esta época. Esta generación tiene más conocimiento sobre esto. Desarrollan e idean de distintas maneras y significados de la palabra sexo. Pero esta palabra se asocia con distintos significados. Uno de ellos es gameto, la mitad de cromosomas en la especie humana. La intersexualidad o trastornos del desarrollo sexual es cuando una persona se desarrolla con rasgos a partir del seno familiar, debido a su orientación sexual e identidad de género. Pero en ese entonces no habrá tanto problema, ya que todas las actividades que realizaban no pasaban de las 4 paredes en las que se realizaban. La situación para los homosexuales empeoró con la llegada del VIH. Todos creían que ellos eran los únicos que lo contraían y que eran los responsables de propagarla. Tanto fue su discriminación que al VIH lo denominaron como cáncer rosa o peste rosa. Con estos términos decían que solo a la comunidad homosexual afectaba. En conclusión, puedo decir que la palabra poder, diversidad y sexualidad son muy criticadas en distintos aspectos en antiguas generaciones, pero en la actualidad se sabe tan poco, pero en la actualidad se sabe mucho, pero a la vez tan poco, que ha generado distintos movimientos, los cuales buscan y luchan por la igualdad de género ante la sociedad y ante la ley, pero a la vez buscan el apoyo de su familia. Gracias, le cedo la palabra a mi compañero Dorian. En la actualidad, la sociedad está en constante evolución en lo que respecta a la comprensión y aceptación de la diversidad sexual. Los nuevos datos que han surgido en los últimos años nos han permitido ampliar nuestra visión sobre la sexualidad y comprenderla de una manera mucho más inclusiva y respetuosa. Uno de los datos más relevantes que han atribuido a esta ampliación de conceptos está en que la sexualidad es un espectro amplio y diverso, en el que no solo se incluye la atracción entre hombres y mujeres, sino también entre personas de su mismo sexo, personas transgéneros, intersexuales, entre otros. Se ha demostrado que la sexualidad va más allá de la dicotomía tradicional de género y que existen múltiples formas de expresarlas y experimentarlas. Además de los avances de la neurociencia y la psicología,
han revelado que la orientación sexual y la identidad de género no son simplemente elecciones individuales, sino que están influenciadas por factores biológicos, genéticos y ambientales. Esto nos ha llevado a comprender que la diversidad sexual es una parte natural de la condición humana y que no hay una única forma correcta de ser o vivir la sexualidad. Otro dato importante que ha contribuido a la ampliación del concepto de sexualidad es la aceptación de la diversidad cultural y la comprensión de que las normas y valores en torno a la sexualidad varían significativamente en diferentes culturas y sociedades. Esto nos ha permitido reconocer que no hay una única verdad absoluta en relación con la sexualidad y que es fundamental respetar y valorar las diferentes formas de vivirla y expresarla. En conclusión, los nuevos datos que han surgido en los últimos años nos han permitido crear un concepto mucho más amplio y enriquecedor de la sexualidad, que reconoce y celebra la diversidad en todas sus formas. Es fundamental seguir incentivando y educando en torno a este tema para promover una sociedad más exclusiva, respetuosa y libre de prejuicios en relación con la sexualidad. El sexo biológico es el sexo asignado al nacer, también llamado sexo biológico. Es una etiqueta que te ponen al momento de nacer según ciertos factores médicos con tus hormonas, cromosomas y genitales. A la mayoría de personas se les asigna el sexo masculino o femenino. ¿Qué diferencia hay entre el sexo, el género y la identidad de género? Es común que las personas confundan el sexo y el género y la identidad de género, sin embargo, son cosas diferentes. El sexo masculino o femenino es una etiqueta que nos asigna un doctor cuando nacemos, según nuestros genitales y cromosomas. El sexo se registra en nuestro certificado de nacimiento. El género es mucho más complejo, es una categoría legal y social y un conjunto de expectativas de la sociedad acerca del comportamiento, las características y la forma de pensar de las personas. Cada cultura tiene estándares sobre la forma en la que las personas deben comportarse según su género. Por lo general, también es masculino o femenino. Sin embargo, en lugar de estar relacionado con las partes del cuerpo, tiene que ver cómo se espera que te comportes según tu sexo. La identidad de género se trata de cómo te sientes tú mismo en relación a tu género y cómo lo expresas a través de tu forma de vestir, comportamiento y aspecto personal. Comienza muy temprano en la vida. Le cedo el micrófono a mi compañera Vanessa Ferrer. Orientación sexual. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica y sexual de una persona hacia otras personas. Las principales categorías de orientación sexual incluyen heterosexualidad, atracción hacia las personas del sexo opuesto; homosexualidad, atracción hacia las personas del mismo sexo. Dentro de esta categoría, los hombres homosexuales a menudo se le llama gays, y las mujeres homosexuales pueden llamarse lesbianas. Bisexualidad, atracción hacia las personas de ambos sexos. Asexualidad, a falta de atracción sexual hacia otras personas. Pansexualidad, atracción hacia otras personas independientemente de su género. La orientación sexual es una parte integral de la identidad de una persona y puede variar ampliamente. Es importante respetar y reconocer la diversidad de experiencias y orientaciones sexuales. Le cedo el micrófono a mi compañero Ángel Gabriel Vázquez Gómez. En el vasto lienzo de la sexualidad y la expresión de género se entrelazan múltiples capas de identidad y experiencia. La expresión de género es una manifestación única de quienes somos, independientemente de las normas y expectativas sociales. Es la libertad de explorar y expresar nuestra identidad de la manera que más resuene con nuestra verdad interior. La sexualidad y la expresión de género se entrelazan en un baile armonioso donde la autenticidad y la aceptación son los protagonistas. Para algunas personas, la expresión de género puede alinearse con las expectativas tradicionales de masculinidad o feminidad, mientras que para otras puede ser una exploración más fluida y no binaria. En este viaje de autodescubrimiento, la sexualidad y la expresión de género se complementan y se enriquecen mutuamente. La diversidad de identidades y experiencias nos recuerda que no hay una sola forma correcta de ser humano.
cada expresión de género es válida y merece ser respetada y celebrada. Sin embargo, enfrentamos desafíos en nuestro camino hacia la aceptación y la inclusión plena de todas las expresiones de género. El estigma, la discriminación y la falta de comprensión pueden crear barreras para aquellos que buscan vivir auténticamente. Es fundamental trabajar hacia una sociedad más compasiva y comprensiva, donde todas las identidades de género sean reconocidas y valoradas. En este lienzo en constante evolución de la sexualidad y la expresión de género, cada uno de nosotros tiene la oportunidad de contribuir a una narrativa de inclusión y respeto. Al abrir nuestros corazones y mentes, podemos crear un mundo donde todos puedan vivir y amar libremente, sin miedo al juicio o la discriminación. Le cedo el micrófono a mi compañera Gaby. Al hablar de sexo, no solo nos referimos al acto de procrear, sino a la sexualidad. Es un tema muy polémico y controversial, ya que desde infantes nos han inculcado y enseñado que son temas tabú. Michel Foucault fue un filósofo el cual nos habla sobre la historia de la sexualidad, en la cual nos explica cómo el poder, saber y subjetividad se relacionan con la sexualidad. El poder no es, el poder se ejerce, citó. Las relaciones de poder las vivimos cotidianamente. Lo encontramos desde un salón de clases, donde el maestro es quien lo ejerce, el transporte público, cuando el chofer decide hacer o no la parada, hasta el hogar. El saber y el sujeto van de la mano. Todo saber supone una instancia de poder donde se busca naturalizar todo conocimiento. Este puede interpretarse como el poder de la soberanía. Este es el poder que se instituye, en el cual establece lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Entonces, si una persona sale con alguien de su mismo sexo, ¿está mal? Esto se creía en la década de los 80, en Honduras, donde las personas LGBT eran marginados por sus preferencias sexuales. Se creía que eran los únicos que podían contraer VIH, por lo cual eran señalados como portadores de la peste rosa. Fue hasta el 2004 que se reconoce el derecho que tiene la comunidad LGBT en poder asociarse y reunirse libremente. En octubre de ese mismo año se introdujo una reforma para 2 artículos de la Constitución mexicana, el 116 y el 112, el cual nos habla sobre el derecho a la adopción y el matrimonio. Esto generó revuelo en la sociedad debido a la diversidad sexual que se estaba dando. A partir del año 2000, el nuevo milenio, fue que se detonó los nuevos conceptos sobre la orientación sexual de los individuos. Ya no solo eran las parejas heterosexuales, que son la estándar, hombre y mujer. Están los homosexuales, personas que salen con su mismo sexo, bisexuales, personas que salen con ambos sexos, asexuales, que no les atrae ninguno, y demisexuales, que solo sienten atracción hacia personas con quien han construido un vínculo afectivo. Sin importar el género que éste tenga, es importante señalar que la identidad de género la desarrollamos con lo que generalmente asociamos con lo femenino y masculino, como la longitud del pelo, formas de vestir, las actividades asociadas al género con el cual nos identificamos, así como un él o ella. A esto se le denomina cisgénero. Mientras que un ciudadano, siendo mujer, se identifique como hombre o viceversa, se le conoce como transgénero. Si ésta se modifica a través de cirugías, su apariencia o sus genitales, para que correspondan con su identidad, se le otorga el nombre de transexual. No importa la apariencia, identidad de género o preferencia sexual, cada persona tiene derecho a ser tratados como igual. Privar a las personas de sus derechos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Gracias. Le cedo el micrófono al maestro Francisco. Muy bien, Luis, ahí a tu criterio vas pasando las diapositivas, que solo son una ilustración con garantías individuales, a pasar a denominar derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que una garantía era algo que tú tenías que conquistar o que el Estado tenía que darte. Cuando pasamos de garantías individuales a derechos humanos, ya no se hace ese sesgo. Por el hecho de nacer, ya tienes todos los derechos humanos
que se han venido trabajando a lo largo de la construcción del concepto de humanidad. Y los jóvenes que tuvieron la dicha de que yo les diera ciencias sociales, sabrán que esto empezó desde el cilindro de Ciro. Cuando Ciro el Grande, el que liberó a los hebreos de Babilonia, hizo un documento que lo metió en un cilindro en donde se establecían los derechos de asociación, de capital, de riqueza, etc. Eso tiene cerca de 3.000 años. Más adelante tenemos todo el movimiento de derechos humanos que se va a dar con Juan sin nombre, Juan sin tierra, que va a deparar en la primera constitución. Tenemos también la constitución de Medina, que es con los musulmanes, etc. Hasta llegar a la constitución mexicana, artículo 1, párrafo 4. No podemos discriminar por discapacidad, por enfermedad, por color de piel, por lengua, por raza, ni por género. Esto orilló a que se hicieran reformas al artículo 4. Por ejemplo, antes la mujer trabajaba, pero no era merecedora a un salario, porque el salario solo era para los hombres. Ese fue el primer gran movimiento que deparó en una reforma constitucional. Pero eso también fue la puerta para movimientos de género que también reclamaban sus derechos humanos, como por ejemplo el derecho a tener una familia, que la familia no se reduce a mamá y papá, también se lleva al derecho a la familia que se forma con una pareja y que se forma con hijos. Por el hecho de ser homosexuales, por el hecho de ser transexuales, transvestis, etc., demisexuales, que es el común denominador, o heterosexuales, no debe haber una discriminación según la ley. Pero aquí viene algo que dice Michel Foucault: nosotros ya no le hacemos caso al poder soberano. ¿Cuál es el poder soberano? El poder que hemos puesto en la Carta Magna por cerca de casi 110 años, bueno, 107 años para ser exactos, si contamos de 1917 hasta 1927, que estaríamos ya cerca de 120 años de esta Constitución. Nadie le hace caso al poder soberano. Normalmente le hacemos caso al micropoder, a lo que dice el pastor, lo que dice el cura, lo que dice el homofóbico, lo que dice el transfóbico, pero nunca llegamos a un respaldo del poder soberano, que sería la Constitución la que nos debería regir. Nuestras fobias, nuestras transfobias, nuestras homofobias son fruto de que no nos respaldamos en un poder soberano, lo hacemos en un micropoder que es nuestra cultura. Pero es nuestra cultura. La cultura del mundo no se ha constituido así siempre. El homosexual siempre ha estado presente. La homosexual, el gay, la lesbiana, el transvesti, el transexual, siempre han estado allí. Y la construcción iconográfica del heterosexual es nueva. Que los hombres usemos pantalón y las mujeres falda, esto no tiene más de 200 años. Antes se usaba en ambos, en Occidente, la falda, y las zapatillas lo usaban los hombres. Es decir, que nuestras fobias, llévenlas a donde quieran, son parte de suponer que el mundo ha sido así y nunca ha cambiado, cuando al contrario, la naturaleza del mundo es que siempre es cambiante. En la época griega, si leemos los diálogos de Platón, incluso hasta el mismo Aristóteles en Política, la relación sexual entre hombre y mujer solo era reproducción. Pero las relaciones sexuales que tenían los griegos y que no tenían que ver siempre con el coito, si nosotros vemos las relaciones sexuales que se daban entre los hombres de la Atenas clásica, no tenían que ver con el coito, tenían que ver con el arte, tenían que ver con la escritura, con la literatura, con la poesía. Ocurre que en Occidente a la sexualidad la hemos reducido a la genitalidad, al pene y a la vagina. Le hemos quitado lo artístico del arte, obviamente la belleza, obviamente la historia, obviamente
lo humano, lo social y lo cultural. Por eso esta actividad 13 se llama más allá de la sexualidad, es decir, más allá de lo que hemos construido como sexualidad. Que hoy estemos leyendo estas composiciones tiene que ver con un avance. ¿Cuál es ese avance? En la apertura que la escuela tiene con respecto a estos temas. La sexualidad va más allá del genital, va más allá del pelo, va más allá del gusto. La sexualidad se tiene que ver como una virtud, pero no sesguemos el concepto de virtud a las cursilerías de los valores. Virtud, en este sentido, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con elementos filosóficamente reflexionados y no solamente imitativos. Nuestras fobias son imitaciones de nuestros antepasados. Estas fobias llegaron a la violencia. Sí ha habido gente, mucha gente, que la matan por su género. Sí ha habido gente que la corren por su trabajo, por su género. Para empezar, el transvesti. En los años 90 su única opción de trabajo era la estética o la prostitución. Y además, era un riesgo latente del contagio del VIH. Por cierto, Michel Foucault era homosexual y murió de VIH. ¿Por qué? Porque el Estado en los años 80 no hizo lo propio contra esta enfermedad, porque no era una enfermedad que se propagara. Él, en primera instancia, no empezó a propagándose en relaciones heterosexuales. Sí, empezó a propagarse en la población homosexual, pero no se hizo nada porque, y todavía sigue esta idea, esas personas son lo echado a perder de la sociedad. Cuando ustedes van al laboratorio, les hacen un esputo, una secreción, pues de ahí sale el nombre que se le da al homosexual, puto. Es decir, lo expectorado de esta sociedad, lo que aborrece esta sociedad. Es muy importante entender el lenguaje. Las palabras no nacen a la ligera. Las palabras tienen un andamio, tienen un significante y un significado. Entonces, como esta población era lo despreciable de la sociedad, lo hecho a un lado de la sociedad, nadie se preocupó por curarlo. Y al momento, el VIH entre la comunidad LGTBIQ+, no es la más contagiada. Los más contagiados se dan entre la clase heterosexual. ¿Por qué? Por la falta del uso del condón. Pero que eso no tiene que ver con ser homosexual o heterosexualidad. Tiene que ver con la excesiva genitalidad que le damos a la sexualidad. Es decir, la sexualidad, repito, perdió su estilo de belleza, perdió su armonía, perdió su fundamento y solo se reduce al coito. Por eso nuestras charlas de sexualidad tienen que ver con cómo usar el condón, embarazos a temprana edad y enfermedades de transmisión sexual. Todo, otra vez, al pene y a la vagina. La sexualidad va más allá. Bueno, vamos a darle paso a la audiencia que nos hagan preguntas y respuestas. Acabaremos. ¿Quién va primero? Si quieres. Tu nombre, tu grupo y tu pregunta. Los gametos son células reproductoras formadas por un único juego de cromosomas que en el momento de la fecundación se fusionan con otro gameto para crear un cigoto. Son haploides, es decir, que solo contienen la mitad del número total de cromosomas, de tal manera que cuando ocurre la unión entre dos,
Se restaura el número reglamentario de cromosomas y pasa a ser diploide. Ahorita pasas el micrófono y el celular. La orientación sexual es la... La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, efectiva y sexual por otra persona. Comúnmente se consideran las siguientes categorías: bisexualidad, sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente de su sexo o género. Heterosexualidad, sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de sexo o género distinto al propio. Y homosexualidad, sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo sexo o género. Esta categoría incluye a personas que se identifican como gays y lesbianas. Cabe aclarar que la orientación sexual es independientemente del sexo biológico y de la identidad de género. ¿Las ciencias sociales construyen la sexualidad? No construyen ni inventan la sexualidad, analizan los discursos sexuales y los utilizan para que abarquen más las virtudes y los factores que la determinan. Actualmente. Actualmente se está construyendo un discurso de la sexualidad, se está construyendo la sexualidad. Se está ampliando la perspectiva de la sexualidad. Se está buscando que cuando se hable de sexualidad, el discurso no sea reducido. Ejemplo, ETS, maternidad, paternidad, varón y mujer. No se puede decir que se está construyendo. Lo que se está haciendo es entender que la sexualidad es una virtud y que va más allá de la genitalidad y de la procreación. Esto no es nuevo. Autores desde el siglo XIX, Michel Foucault en el siglo XX y Roxanne Gray-Milhan y están dando una percepción de los conceptos con el fin de desprender a la sensualidad de la grosería, la discriminación o el fetiche. El concepto de sexo se refiere a las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que los definen como hombres o mujeres. Son características con las que se nacen, universales e inmodificables. En cambio, el género es el conjunto de ideas, comportamientos y atribuciones que una sociedad dada considerada apropiados para cada sexo. Bien, para ir concluyendo esta mesa a la que hemos llamado Más allá de la sexualidad, dentro de nuestro plantel, obviamente que tenemos compañeros que manifiestan una de las variaciones de la sexualidad: transexuales, bisexuales, pentasexuales, transexuales, transvestis, heterosexuales. Eso no tiene que ser ningún referente para crear una distinción. Es solamente algo que tiene que ver con la sociedad y que no son ellos los que tienen que aprender a vivir en nuestra sociedad, ni nosotros aprender a vivir con ellos. No es con. Tenemos que aprender a vivir como sociedad. Lo mismo que con el de síndrome de Down, lo mismo que con el que tiene déficit de audición, de visualidad, etc. Lo mismo que con el ignorante, también con él tenemos que convivir. Es decir, la sexualidad no debe de ser
ese cliché sobre el cual yo tenga que hacer una categorización ética del sujeto. Es simplemente algo que tiene que ver con sus genitales, pero también tiene que ver con sus emociones, con sus interacciones sociales y con su identificación que tenemos con el mundo, con la sociedad, con nuestro entorno, con nuestra cultura. Muchas gracias. Los invito a posteriormente buscar este video en Distancia Líquida, un canal que se hizo en la pandemia y que aún seguimos construyendo la filosofía al estilo Cebetis 192. Muchas gracias, profesores, muchas gracias, jóvenes. Creo que todos los de aquí han sido mis alumnos, entonces muchas gracias, alumnos. Un aplauso.